Muy buenas noches, mi nombre es Diana Lenit Bernal. Mi nombre es Cindy Lorena Morales. Somos estudiantes de tercer semestre del programa de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. A continuación vamos a hablar de qué es un programa de gestión documental y de sus procesos. Bueno, a continuación vamos a hacer una breve introducción. En la gestión documental, como ya sabemos, es un proceso transversal a toda organización. En la siguiente presentación lo que vamos a estudiar y analizar son los diferentes aspectos del programa de gestión documental y abarcaremos la normatividad que rige este programa. ¿Qué es el PGD? Es un instrumento archivístico que nos permite formular y documentar, planificar, procesar, organizar y documentar la información que tenemos en una entidad. A continuación, la política de gestión documental. En toda entidad pública se deben formular los decretos, las leyes que parcialmente se rigen en cada entidad. Los componentes de la política de gestión documental deben tener conceptos importantes como estudiantes de ciencias de la información. Bueno, los beneficios que nos presenta el programa de gestión documental es, primero, reducir los costos para el manejo de la documentación al reducir la cantidad de documentos que se presentan en la entidad, ya sean físicos o magnéticos. También nos ayuda a apoyar la transparencia, la eficacia y la eficiencia en el modelo de gestión integral de la empresa. Nos ayuda a brindar los lineamientos en los programas de gestión documental pues, de la entidad como tal. Nos permite aprovechar la tecnología, pues las ciencias de información que hay en la empresa y que nos permite interactuar también con otras entidades, cumplir los requerimientos legales y las normativas que se rigen en el país, además de salvaguardar la memoria histórica de la entidad como tal y prestar adecuadamente los servicios ya sea a los usuarios de la entidad o a personas, a terceros, a personas y usuarios del público. Bueno, el primer proceso del programa de gestión documental es la producción documental. ¿De qué se trata? De la generación de documentos de las instituciones en cumplimiento de sus funciones. Básicamente se encarga del origen, de la creación y producción de los documentos que necesite la empresa en pro de sus funciones. Para la normalización de la producción documental es necesario identificar las dependencias que hay en la entidad, definir las tipologías documentales conforme a los formatos y los formularios regulados en los manuales, las directrices relacionadas con el número de copias, cada cuánto se va a realizar la producción documental y el control de la producción documental de los nuevos documentos. A continuación mi compañera pues les va a explicar algo sobre la normatividad que se rige en la producción documental. Algunas de las leyes y normas que se rigen es la Ley 43 de 1913, que trata sobre el uso de tinta indeleble para documentos oficiales. Ley 527 de 1999, artículo 7, sobre mensajes de datos y firmas digitales. El Código Penal trata sobre las disposiciones relacionadas de falsificación de los documentos públicos. El Acuerdo AGN 060 de 2001 son las pautas de la Administración de Comunicaciones Oficiales en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. La recepción de documentos es un conjunto de operaciones que se realizan para controlar y verificar que cada institución esté realizando una admisión de documentos que son emitidos por una persona natural o jurídica. Las actividades. Es la recepción de los documentos, como lo dije anteriormente, en los cuales se puede verificar que correspondan a un enunciado, que sea la competencia de la entidad para efectos y la erradicación del registro, con el propósito de dar inicio a los trámites correspondientes. Del marco normativo podemos nombrar la Constitución Política, que corresponde a las demás formas de comunicación privada, que son inviolables. El Decreto 2150 de 1995, que es la suspensión de autenticación de documentos originales y el uso de sellos ventanilla única. El Acuerdo AGN 060 de 2001, que da los artículos 3, 5, 8, 10, 11 y 12.
sobre las unidades de correspondencia, radicación y control de las comunicaciones recibidas y enviadas. Bueno, el siguiente proceso es distribución de documentos, de que se encarga de las actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destino. ¿Qué quiere decir? Que esto se encarga de todo el flujo de documentos al interior y exterior de la organización. ¿Qué actividades se realizan? Está la distribución de documentos externos, que se encarga de identificar las dependencias destinatarias de acuerdo a las competencias, se realiza la clasificación de documentos y además la organización de documentos en buzones o casilleros, ya eso depende de cada entidad. La distribución de documentos internos es la segunda actividad, que se encarga de la identificación de las dependencias, igualmente de enrutar los documentos a cada dependencia competente y del registro y control de entrega de los documentos internos. La tercera y última actividad es la distribución de documentos enviados. ¿De qué se encarga? De la definición de distribución, es decir, sea personal, un correo electrónico, un apartado aéreo, cualquiera que sea el documento. El control y cumplimiento de los requisitos, además el peso y porte de los documentos, el control de devoluciones son algunas de las actividades. En conclusión, pues sea cual sea la actividad que se realice en la distribución de documentos, cada entidad debe tener registro y control de la recepción y la distribución de los documentos. Bueno, alguna de la normatividad que rige la distribución de documentos es el decreto 229 del 95, que se encarga sobre los servicios postales y sus resoluciones reglamentarias. El acuerdo 060 del 2001, que pues ya lo hemos visto prácticamente en el resto de los procesos, en este se trata del artículo 3, que nos habla sobre la centralización de los servicios de distribución de las comunicaciones oficiales. Y por último podemos encontrar el decreto 2150 del 95 también, con el artículo 25, que nos habla sobre la utilización del correo para el envío de la información. Trámite de documentos. El curso de documento desde su producción y recepción hasta el cumplimiento de la función administrativa. Las actividades. El desarrollo de las funciones de cada dependencia se genera un conjunto de documentos objeto de trámites administrativos. En este proceso se señalan actividades de recepción de solicitud de trámite y respuesta. El marco normativo del proceso, según la Constitución Política del artículo 23, dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de intereses generales o particulares. La Ley 58 de 1982 es la reglamentación de trámite de peticiones. El Decreto 01 de 1984, el Código Contencioso Administrativo, que es el derecho de petición. El Decreto 2150 de 1995, artículos 6, 16, 17 y 22. Artículo 25 establece que las entidades de la administración pública deberán facilitar esa recepción. El decreto 1222 de 1999, el artículo 33, derecho de turno. Bueno, el siguiente proceso que se realiza es la organización de documentos, que es el conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y describir los documentos de una institución, pues como parte integral del proceso archivístico. Alguna de las actividades que se realiza en este proceso es la clasificación documental. Se encarga pues como tal del proceso archivístico de separar los documentos por las diferentes series y subseries que se cuentan en cada dependencia o en cada entidad. Y este proceso pues se realiza separando fondos, sección, subsección, serie y subserie, como pues ya lo dije. El siguiente proceso que realizan es la ordenación documental, que es como la ubicación física de los documentos pues dentro de cada serie de la respectiva dependencia o pues como previamente está acordado según la organización. El tercer proceso que se realiza es la descripción documental, que es pues como tal el proceso de análisis de los documentos de archivo o de las agrupaciones. Se realiza pues la identificación, la localización,
y la recuperación como tal de la gestión de investigación de los documentos. Dentro de la organización de los documentos se encuentra pues como tal el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. ¿De qué depende que se queden en cada etapa? Pues los documentos depende del ciclo vital y de las tablas de retención de valores y de valoración de cada entidad. Entonces es lo que indica cada tiempo de permanecer el documento en cada archivo. Dentro de este proceso encontramos algunas normas como el acuerdo de la GN 0995, el acuerdo de la GN 039 del 2002, el 042 del 2002 y el acuerdo de la GN 007 del 94 con el artículo 18. Consulta de documentos. Entonces, es el acceso al documento a un grupo de documentos con el fin de conocer la información que contienen. Algunas de las actividades es la consulta que garantiza el derecho que tiene el usuario, la entidad, dependencia, persona natural, Estado colombiano. Las actividades básicas en esa fase son la formulación de consulta, determinación de la necesidad y precisión de la consulta, determinación de competencia de la consulta, condiciones de acceso, disponibilidad de información en términos de restricciones por la reserva o conservación y reglamento de consulta. Algunas de las normativas bajo el marco del proceso está la Constitución Política, que dice, según el artículo 20, que se garantiza que toda persona tiene la libertad de expresar y de difundir su pensamiento y opiniones. La Ley 4 de 1913 sobre el régimen político y municipal. La Ley 57 de 1985, según los artículos 1, 12 al 27, sobre la publicidad y acceso de los documentos públicos. El Decreto 01 de 1984 dice que el Código Contencioso Administrativo sobre el derecho de la petición de la información. El Derecho 2126 de 1992, el artículo 51, trata sobre la reserva del archivo Ministerio de Relaciones Exteriores. El Acuerdo AGN 47 de 2000 es el acceso de documentos. El Acuerdo AGN 56 de 2000 son los requisitos de consulta. Como séptimo proceso encontramos la conservación de documentos. ¿De qué se encarga este? De hacer o tomar medidas preventivas y correctivas para garantizar la integridad física y funcional de los documentos sin ir a deteriorarlos o a dañarlos los documentos de la entidad. La actividad principal que busca o se busca en este proceso de la conservación de los documentos va encaminada a resguardar y proteger los documentos, a buscar un adecuado establecimiento y suministro de elementos para resguardar y guardar los documentos, es decir, que hayan unas adecuadas unidades de conservación para guardarlos. Dentro de este proceso es muy importante la implantación de un sistema de conservación. ¿Qué actividades o qué conlleva a ese proceso? El diagnóstico integral de los documentos, que haya una limpieza adecuada de ellos cada cierto tiempo, que el archivo tenga ciertas condiciones de humedad y de temperatura adecuadas, el control de plagas es realmente importante, daños o deterioros biológicos, todas estas actividades hay que tenerlas en cuenta a la hora de la conservación y de una adecuada conservación de los documentos. Algunas de las normas que se manejan en este proceso es la Ley 47 de 1920, está la Ley 39 de 1981, que nos maneja el artículo 1, 2, 3 y 4, está la Ley 80 del 93 con el artículo 39, el acuerdo de la GN 007 del 94, el 047 del 2000 o el acuerdo de la GN 11 del 96. Disposición final de los documentos. La selección de todos los documentos en cualquier etapa del ciclo vital. Tiene un extenso marco normativo del proceso, entre las cuales se encuentran la Constitución Política de 1991, artículos 70, 71, leyes 47, 14, 163, 39, ley 80, decreto 2527, 3354, 264, 960, 2620. Muchas gracias.